Hola a todos, vamos a resolver la práctica calificada número uno. Bueno, mi práctica calificada que tomé el día de hoy, aunque no sé si vaya a subir el video el mismo día que lo tomé, lo más seguro es que no. Y bueno, comenzamos una vez porque son cuatro problemas muy tediosos. Bueno, en realidad el más tedioso es el 1B o el más largo, por así decirlo. Así que comencemos una vez. En la primera pregunta está dividida por dos preguntas donde nos piden resolver la ecuación diferencial en cada una de ellas. Pero notamos que en la primera, o sea, la 1A, pues si queremos resolver una ecuación diferencial necesitamos la derivada de la función. Y no tenemos la derivada de la función en la A. Así que uno podría pensar, bueno, entonces voy a derivar para encontrarme con esa derivada, pues no. Si yo derivo el término de aquí, pues no tengo ningún problema, tendría n por la derivada de f de x. Sin embargo, si yo derivo el otro término de la izquierda, me doy con la sorpresa de que al derivar por el teorema fundamental del cálculo, esto sería pues f evaluado en 0, perdón, f evaluado en 1 por la derivada de 1 menos f evaluado en 0 por la derivada de 0, y esto es 0, y me quedaría que 0 es igual a n por la derivada de f de x. O sea, no llegaría a nada realmente, y el problema está en ese t de x, cómo eliminarlo entre comillas. Y tal vez algunos ya se dieron cuenta de que la mejor manera de hacerlo, lo que se debería hacer es hacer una sustitución. Y recordemos las sustituciones en variables, en integrales definidas. La sustitución sería la siguiente, pues no, u es igual a t de x, donde un detalle muy importante es darnos cuenta de acá, que acá estamos integrando respecto a t. Es decir, que x sería constante. Entonces, si yo diferencio u, la diferencial de u respecto a t, recuerden, ¿no? Sería diferencial de t, y acá sería x, porque x es constante. Eso hay que tenerlo en cuenta aquí. T es nuestra variable, aquí x es constante. Entonces yo tendría esta relación, y aparte recordemos que tenemos que cambiar los límites de integración. ¿Cómo cambiamos los límites de integración? Fácil. Estos límites me indican que vamos a tener que hacer un reemplazo cuando hallemos la integral, cuando t es igual a 1 y cuando t es igual a 0. Entonces, si yo estoy cambiando mi nueva variable u, cuando t vale 1 me doy cuenta que u es igual a x, ¿verdad? Cuando t es igual a 1. Esto es cuando t es igual a 1, ¿no? Y fácilmente me doy cuenta que si t vale 0, u también vale 0. Entonces ya tengo todo. Tengo los nuevos límites de integración que van a ser 0 por x. Tengo ahora el f de u. Y tengo diferencial de t, que sería, si yo despejo diferencial de t, sería diferencial de u sobre x. Pero recordemos que x es constante, así que puede salir simplemente de la integral. Entonces, una vez que tengo esto, yo puedo expresarlo de la siguiente manera. Y algunos seguro se quedarán más o menos en shot, porque si yo pongo esto, f de t diferencial de t, algunos podrían decir, pero ¿cómo es que tú estás haciendo esto? ¿Cómo estás diciendo que esto es igual? Si tú me acabas de decir que u es igual a t por x, y acá tú estás reemplazando simplemente u, acá tienes t, me estás diciendo acá que u es igual a t, y acá me estás diciendo que u es igual a t por x, entonces decídete. Y bueno, eso en realidad es porque la variable o el 1 tiene un significado especial, o al menos así lo mencionan en el MITAC. Lo que acabo de hacer lo hacen en el MITAC, en Tópicos de Cálculo volumen 2 del libro de MITAC Toro creo que así se le dice, ¿no? En la página 132, donde justamente realizan o parten, o cuando ya tienen esta expresión, simplemente en vez de poner f de u diferencial de u, dicen que es equivalente o que es igual a la variable que teníamos al inicio por f de t diferencial de t. Así que bueno, la justificación lo diría que está en el MITAC. Ahí mismo con sus propias palabras dicen que esto se puede hacer ya que la variable 1 tiene un significado especial. Y bueno, y es más, o sea, esta es una propiedad de integrales definidas. Ya voy a poner la propiedad de manera general cuando tú tienes un integral definida de a b por, no sé, un f de x por diferencial de x por propiedad que se puede demostrar también por una sustitución. Esto sería igual a por c, b por c. En realidad, si tú si tú en vez de f de x lo divides entre una constante c, esta constante c va a quedar multiplicada por los límites de integración, y acá sería 1 sobre c y diferencial de x. Y en sí es más o menos parecido a lo que acabamos de demostrar.
Y bueno, pero no, esa es la forma general, porque pues ahí está el A y el B con cualquier número. Y acá tenemos el caso particular de 1, 0 y ya. Bueno, la cosa es que todo lo que hicimos hasta acá está correcto. En especial lo último. Porque como dije, ¿no? Citando al MITAG, la variable 1 tiene un significado especial, así que puedo decir esto o puedo afirmar esto. Entonces, ahora sí, yo tendría que 1 sobre x de 0 a x f de t diferencial de t va a ser igual a n de f de x. Ahora sí yo puedo derivar, pero yo recomiendo no derivar en este caso, o sea, teniéndolo así, sino primero pasar este de x al otro lado, o bueno, multiplicar x a cada término o cada miembro y recién derivar. Entonces, si nosotros multiplicamos x a cada miembro y luego derivamos, ¿qué tendríamos? Por el teorema fundamental del cálculo, tendríamos a f evaluado en x por la derivada de x, que sería pues 1, más f evaluado en 0 por la derivada de 0, que bueno, eso sí se va, así que no lo voy a escribir. Y en el otro lado yo tendría n de f de x por x. Y la derivada de eso sería simplemente n por la derivada de x, que es 1, entonces por f de x, más la derivada de f de x por x. Simplemente he pasado el x acá y lo he derivado, como la derivada de un producto. Bueno, acá me falta, bueno, acá sí pongo el n así y ya está. Ahora sí. Y bueno, ya yo puedo llamar que y es igual a f de x y listo. Simplemente es para tener que escribir menos, para poner simplemente y en vez de escribir f de x. Entonces, bueno, acá yo escribo que y, la derivada de x respecto a x es 1. Y sería igual a n y más derivada de y por x. Ahora yo voy a expresarlo de la siguiente manera, de una manera más cómoda, teniendo acá el diferencial de y por x más y es igual a ny, ¿verdad? O bueno, no. A ver. Diferencial de y, acá me falta el n, más n de y es igual a y. Acá simplemente he multiplicado el n a cada distributiva y he volteado la igualdad, ¿no? Entonces ahora lo que hago va a ser n, voy a factorizar el y ya se van a dar cuenta que esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Paso el y, resto y a cada miembro, me queda acá 0 y luego divido entre n de x. Perdón, divido entre nx, divido entre nx. Divido entre nx. 0. Y ahora sí, esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden, donde tenemos que hallar un factor integrante que se demuestra, o bueno, ya por fórmula diría uno, pero yo acá no voy a demostrar, simplemente es aplicar fórmula, de que el factor integrante va a ser e elevado a la integral de lo que está multiplicando al y, en este caso sería n menos 1 sobre n 1 sobre x diferencial de x. Todo esto es una constante, así que puede salir de la integral. Entonces tendríamos la integral de 1 sobre x, que es logaritmo de x, y entonces tendríamos esto, ¿no? N menos 1 n logaritmo de x, logaritmo de valor absoluto de x. Y entonces, por propiedades de logaritmos, este coeficiente, esta constante va a ser va a ser igual a esto, ¿no? O sea, la expresión nos quedaría así: x elevado a la n menos 1 sobre n. Y esto, pues, e elevado al logaritmo de algo me da ese algo.
y ese algo es x a la n menos 1 sobre n. X elevado a la n menos 1 sobre n. Entonces ese es nuestro factor integrante. Entonces multiplicamos ese factor integrante a toda la ecuación, lo cual nos daría esta forma. O sea, al multiplicar este factor integrante a la ecuación diferencial, notaríamos que lo que se nos forma en la izquierda sería igual a la derivada de y por ese factor integrante, o sea, por ese x a la n menos 1 sobre n. Diferencial de x, diferencial de x. Y eso va a ser igual a 0, porque si multiplicamos esto a cada lado, como el otro lado es 0, pues 0. Y simplemente acá integramos. Integramos respecto a x y nos quedaría que y va a ser igual a x a la n menos 1 sobre n. Si nosotros integramos el 0 me sale una constante. Y ahora pues ya tenemos la respuesta. Y va a ser igual a c por, bueno, como es para que pase al otro lado simplemente lo multiplico por un menos. Así que en vez de n menos 1 sobre n pongo 1 menos n sobre n. Y ya está. Esa sería nuestra respuesta. Entonces ahora pasando rápidamente a... Bueno, también podría uno preguntarse, ¿no? ¿Cómo es que si yo multiplico esto a lo de aquí, a todo lo de acá, a ambos lados, me va a dar esto? Bueno, se van a dar cuenta de que sí se cumple, porque yo multiplicar esto por lo de acá me va a quedar como la derivada de esto, o sea, la derivada de un producto, me va a quedar la derivada de y por x a la 1 a la n menos 1 menos n, pero bueno, eso ya es teoría, y para que vean los ejercicios necesitan saber la teoría, no simplemente van a... Para que vean este video se supone que ya saben algo de teoría, o porque este video es ejercicios, el nombre del video lo mismo dice, no resolviendo la práctica calificada, no explicando teoría del tema de ecuaciones lineales. Y ya para la parte B sí es muy larga, muy tediosa, pero solo la voy a por eso la voy a dejar expresada hasta la parte donde la convierto en una ecuación diferencial lineal, porque el proceso acá sería el mismo, ¿no? O sea, este es para ecuaciones diferenciales lineales. A partir de acá, el procedimiento que hago es para ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Entonces, la 1b es una ecuación de Riccati. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de Riccati nos tienen que dar una ecuación particular, o bueno, yo tengo que hallar a manera intuitiva o tanteando una ecuación particular. En este caso la solución particular es y igual a x. Entonces, para resolver ecuaciones de Riccati me indican que tengo que realizar esta sustitución. Y es igual a y1 más z, donde y1 es una solución particular. Entonces, para este caso, nuestra sustitución sería y igual a x más z. Entonces, yo sustituyo en la ecuación diferencial que tengo, porque, bueno, primero tengo que ver si tiene la forma de una ecuación de Riccati. Y una ecuación de Riccati tiene esta forma, donde tengo la derivada de y más p de x más y acá tendría q de x, y acá tendría y cuadrado, y acá tendría f de x. Y si ustedes dividen entre x al cubo y le dan forma, va a tener esta expresión. La 1b sí es una ecuación de Riccati, porque va a tener esta forma. Entonces, ya simplemente aplicando la sustitución, sabiendo que es una ecuación de Riccati, tendríamos que reemplazar, ¿no? X al cubo por la derivada de y. Bueno, acá si nosotros derivamos, me quedaría que la derivada de y va a ser igual a 1 más la derivada de z, derivando respecto de x. Entonces tengo que, acá sería la derivada de y, en vez de derivada de y pongo 1 más derivada de z. Esto sería igual a x al cuadrado por y, x al cuadrado por y más, bueno, perdón, en vez de poner y, pues pongo la sustitución, ¿no? X más z.
Y acá tendría y cuadrado menos x cuadrado. Y cuadrado sería x más z cuadrado menos x cuadrado. Entonces, bueno, siguiendo el hilo de esta ecuación tendríamos que... Bueno, acá voy a ponerle flecha, una flechita, ¿no? Desarrollando esta parte tendríamos x al cubo más x al cubo por la diferencial de z. X al cubo más x al cubo por la derivada de z. Que eso sería igual a x al cubo más x al cuadrado z. X al cubo más x al cuadrado z. Ahí ya se van a dar cuenta de que pues se va el x cubo, ¿no? Pam. Y acá tendríamos x más z al cuadrado. Entonces x más z al cuadrado tendría x al cuadrado más z al cuadrado más 2zx. Y esto le restaba menos x cuadrado, ¿no? Y ahora sí, una parte más o menos teórica es para qué hago esta sustitución. Esta sustitución me permite convertir una ecuación de Riccati, o sea, ecuaciones de esta forma, a una ecuación de Bernoulli, que seguro ya la han escuchado. Una ecuación de Bernoulli tiene una forma... Bueno, luego voy a escribir la fórmula de la ecuación de Bernoulli. La forma general. Entonces, bueno, tenemos esto acá, este x cuadrado se va con este x cuadrado de acá. Y me quedaría pues x al cubo diferencial de z, x cuadrado z más z cuadrado más 2zx. Acá yo tengo x cubo, entonces derivada de z. Yo paso, primero factorizo esto, lo factorizo y lo paso al otro lado. Entonces me quedaría menos z, paréntesis, de acá tendría x cuadrado más 2z, perdón, x cuadrado más 2x, x cuadrado más 2x, y ese z cuadrado lo dejo ahí. Y ahora lo voy a dividir entre x al cubo. ¿Por qué? Para que me dé la expresión general de la fórmula, o perdón, de la ecuación de Bernoulli. Acá sería x cuadrado más 2x x al cubo. Este es igual a z al cuadrado x al cubo. Ok, y una ecuación de Bernoulli, ahora sí, ¿cuál es la forma, la expresión general? Es esta. Tengo y, la derivada de y, tengo p de x, tengo y tengo f de x. Hasta ahí uno podría decir, bueno, es una ecuación diferencial, tiene la forma de una ecuación diferencial lineal, pero lo que distingue a una ecuación diferencial de Bernoulli es que acá vas a tener al f de x multiplicado por un y a la n, donde ese n va a ser diferente de 0 y diferente de 1, porque si no sería de variables separables o una ecuación lineal, respectivamente. Y bueno, entonces en este caso vemos que nuestro y, bueno, en este caso nuestro y va a ser z. Nuestro y va a ser z, y acá tenemos entonces una ecuación de Bernoulli de grado 2. O sea, nuestro n vale 2. ¿Y qué se recomienda hacer en una ecuación diferencial de Bernoulli? Pues se recomienda hacer la sustitución de z igual, bueno, en este caso no voy a poner z, sino voy a poner otra variable para que no se confunda, un u igual a y a la 1 menos n. Entonces haciendo esta sustitución aquí sería u es igual a z a la 1 menos 2. Entonces sería a la menos 1. Entonces si yo derivo diferencial de u respecto de x, obviamente, tendríamos que la derivada, bueno, si yo derivo, voy a ponerlo de frente, la derivada de u va a ser menos 1 z a la menos 2 con la derivada de z. Entonces yo voy a esta expresión que tengo hasta ahorita, que es la de acá, voy a multiplicarle a todo por menos 1 por z a la menos 2. Si yo multiplico el primer término menos 1 por z a la menos 2, obtengo la derivada de u. Entonces pongo de frente la derivada de u. Si yo el segundo término lo multiplico por lo que acabo de mencionar ya, pues esto se convertiría en más por ese menos. Y si lo multiplico por z a la menos 2,
pues acá tengo un z. Z por z a la menos 2 me da z a la menos 1. Pero ¿quién es z a la menos 1? Es u. Entonces acá simplemente sería la parte de x al cuadrado más 2x sobre x al cubo por u. Y bueno, si acá lo multiplico por x, perdón, por menos 1 por z a la menos 2, me quedaría menos 1 por x al cubo. Ok, voy a copiar esta parte de acá y voy a llevarla arriba. A ver, acá tenemos... Bueno, voy a copiar también todo esto. Y ahora sí, lo voy a llevar más acá. Aquí donde hay más espacio. Y ya. Soy muy desordenado. Bueno. Entonces, ahora esta es una ecuación diferencial lineal. Porque justamente la sustitución que dije de u igual a y a la 1 menos n se hace para volver a una ecuación diferencial de Bernoulli una lineal. Creo que ya lo dije, ¿no? Bueno. Pero entonces, ahora sí. Yo mencioné que iba a dejarlo expresado de esta forma y ahí iba a pasar al siguiente problema porque ¿cuál es el método para desarrollar esta ecuación diferencial lineal? Simplemente hallar el factor integrante que va a ser igual a e elevado a la integral de lo que está multiplicado por nuestra variable dependiente que sería u por, o sea, todo esto, sería la derivada de x al cuadrado más 2x sobre x al cubo por diferencial de x. Uno se puede ya dar cuenta que, bueno, acá tendría x al cuadrado entre x al cubo, que eso me va a dar 1 sobre x, la derivada de 1 sobre, perdón, la integral de 1 sobre x, el logaritmo de x, y en el otro término me quedaría 2 sobre x al cuadrado. ¿Y cuál es su derivada? Pues sería menos 2, creo, menos 2 sobre x. Ajá. A ver, no, tengo, a ver, 2, la derivada, perdón, la integral de esto, ¿no? Claro, está bien lo que dije. Es menos 2 sobre x. Entonces, esto pues lo puedo expresar, o bueno, es x elevado a la menos 2 por x. Porque esto lo puedo dividir entre e al logaritmo de x por e a la menos 2x y e al logaritmo de x me queda x por pues e a la menos 2x. Y ahora si yo multiplico esto a lo que tenemos inicialmente, como dije me va a quedar la derivada de u acá por diferencial de x por e y acá por x de e a la menos 2x. Y también en este caso no tengo 0, en el otro lado tengo u menos 1 por menos 1 entre x al cubo. Entonces si yo lo multiplico por esto me quedaría menos 1 x al cuadrado por e a la menos 2x. Entonces yo integro y al momento de integrar pues me quedaría u por x a la e elevado a la menos 2 sobre x y voy a tener que desarrollar esta derivada x al cuadrado por e a la menos 2x. Y ya si uno puede darse cuenta de que la derivada de menos 2 entre x, ¿cuál es la derivada de menos 2 entre x? Saldría 2 entre x al cuadrado. Pero acá tengo x al cuadrado, entonces bueno, multiplico nada más acá por 2 y acá lo divido entre 2 y ya está. Entonces puedo hacer una sustitución donde digo que menos 2 sobre x va a ser u y 2 entre x cuadrados por diferencial de x va a ser de u. O sea, escribiéndolo sería u va a ser igual a menos 2 sobre x. Entonces diferencial de u va a ser igual a la derivada de eso, que sería, como ya mencioné, 2 sobre x al cuadrado diferencial de x. Diferencial de x. Entonces me doy cuenta de que justamente acá tengo el diferencial de x y acá tengo el 2 entre x al cuadrado. Entonces eso sería mi du. Entonces simplemente sería integrar e elevado a la u, que me daría e elevado a la u, pero u es menos 2 sobre x. Entonces me quedaría menos 1 medio por e
elevado a la menos 2 sobre x más la constante c. Y ahora simplemente pues esto es igual a esto. Y despejando u tendría que u sería igual a menos 1 sobre 2. Bueno, acá primero multiplico a lo que he pues encerrado por e a la 2x, ¿no? Para eliminar ese e elevado a la menos 2x y divide entre x. Bueno, la cosa es que me quedaría de esta manera, ¿no? C elevado a la 2x entre x, y acá me quedaría menos un medio de menos 1 sobre 2x. Y ahora volviendo a nuestra variable, recordemos que u era igual a z a la menos 1. Ok, u es igual a 1 sobre z. Pero ¿quién es z? Z, por la sustitución inicial que hicimos, debe estar por acá. Ahí está. Z es igual a y menos x. Y entonces pues ya tendríamos nuestra solución. Z es igual a y menos x. Entonces tendríamos que 1 sobre y a la menos x va a ser igual a c a la 2 entre x, esto entre x, menos 1 sobre 2x. Y esa sería la solución de la ecuación diferencial, la solución implícita obviamente. Y bueno, justo llegó hasta esta parte. Y bueno, ahora vamos a desarrollar la número 2. La parte A no la voy a hacer porque simplemente es comprobar que es un factor integrante. Y o sea, un factor integrante, recordando lo de teoría, que bueno, un factor integrante para que un factor integrante sea denominado así de una ecuación diferencial, si tiene que cumplir que ese factor integrante, o sea, si yo digo que u es factor integrante de m de xy por diferencial de x más n de xy diferencial de x sea igual a 0. Si yo digo que u es factor integrante de esta ecuación diferencial, estoy diciendo que si yo multiplico u a esta ecuación diferencial, me daría una ecuación diferencial exacta. ¿Y cómo compruebo que es una ecuación diferencial exacta? Pues hallando las derivadas parciales. O sea, si yo multiplico u aquí y u aquí, tiene que ser una ecuación diferencial exacta. Y para comprobar ello, la derivada de u por m respecto de y tiene que ser igual a la derivada de u respecto de x, o sea, de por n. Ajá. Y en este caso la parte 2a ya me dan el factor integrante, que es 1 sobre x por y al cubo. Entonces yo tengo que multiplicar ese factor integrante a la ecuación diferencial que tengo y hallar las derivadas parciales, que no es muy complejo. Lo más complejo es la 2b, que ahí sí te piden desarrollar la ecuación diferencial. Y para eso te ayuda pues para eso te ayuda la a, que ya te da el factor integrante. Pero ¿cómo hallas eso, el factor integrante? Pues primero te das cuenta de que si tú hallas las derivadas parciales de, por ejemplo, acá este es un m, ¿no? Este es m. Si tú hallas la derivada parcial de m respecto a y la derivada parcial de n respecto a x, si coinciden, es una ecuación diferencial exacta. Pero si no coinciden, no es una ecuación diferencial exacta y tienes que hallar un factor integrante. Y el método para hallar un factor integrante, existen, se podría decir, 3 casos. Cuando depende el factor integrante de x, cuando el factor integrante depende de y un caso especial cuando depende de x por y, o sea, del producto x por y. En este caso, ya nos está diciendo con el ejercicio 2a que va a ser el tercer caso, ese caso especial. Y bueno, acá voy a poner la fórmula más o menos de cómo comprobar si depende de x, si depende de y y si depende de x por y. Si dependiera de simplemente de x,
esto, o sea, e elevado a la m de y menos n de x entre n diferencial de x. Si este cociente me da una expresión que solo dependa de x, es decir, que solo tenga la variable de x, entonces pues nuestro factor integrante va a depender de x. Por otro lado, si yo tengo e elevado a la n de x menos m de y entre m diferencial de y, si este cociente solo tiene la expresión la variable y, significa que voy a tener un factor integrante que va a depender solo de y va a ser, pues, este va a ser su valor. Pero el caso especial es de que... ¿Y cómo llegamos al caso especial? Pues, verdad, estoy poniendo m de y. Cuando pongo m de y, o sea, en realidad es m sub y. No es que voy a multiplicar a m por y, sino que estoy denotándolo de manera de que en derivadas parciales, ¿no? Para no tener que escribir tanto. Básicamente eso. Por eso acá pongo el n sub x, ¿no? Derivada parcial de n con respecto a x. Bueno, aclarando ese tema y hallando ambos cocientes, me voy a dar cuenta de que si yo hallo esto y esto, voy a tener expresiones que dependan de x y también que dependan de y. Es decir, no voy a tener ni el primer caso ni el segundo caso. En ese contexto vamos a usar el caso especial, que es cuando depende del producto, simplemente del producto x por y. ¿Y cómo hacemos eso? Pues eso también es por fórmula que mi profesor hizo de teoría, de que si al depender de x por y, bueno, en general todo parte de una ecuación general, pero en este caso no la voy a poner porque eso ya es teoría, así que voy a poner lo que básicamente cómo hallar ese factor integrante que depende de x y y. El método es el siguiente: tengo pues n de la derivada respecto de y, perdón, respecto de x menos derivada de m respecto de y. Ay, mire, dije que lo iba a escribir de la otra forma para ahorrar tiempo y no lo escribo. Bueno, acá tendría xm menos ny. Y si esto me da una expresión que dependa de x por y, más o menos así, el factor integrante que depende de x por y va a ser igual a e elevado a... Bueno, es e elevado a lo que acabo de poner acá. O sea, e elevado a todo eso, ¿no? E elevado a todo esto. Diferencial de xy. Eso es importante, diferencial de xy.